Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a terminar con el tema de los procesos geológicos y de la superficie, de los cambios en la superficie terrestre, hablando de las fuerzas tectónicas, de cuáles son sus consecuencias, de cuáles son sus consecuencias y de los riesgos geológicos. Me va mi vocalización. Y de los riesgos geológicos. Así que vamos al lío. ¿Qué son las fuerzas tectónicas? Pues son fuerzas o cambios de energía o de estado que ocurren como consecuencia de los movimientos entre las placas entre las placas tectónicas, es decir, las placas en las que se divide la corteza terrestre o las placas litosféricas, si usamos esa terminología más antigua. Imaginaos una goma elástica que podía haber pensado pero no he cogido. Pues mira, creo que tengo una. No es un wobble de estos, pero no os va a valer o cómo se pronuncie esta cosa, ¿vale? Esto flexible en el sentido de que se puede reformar y no se rompe. Vale, pues la corteza terrestre tiene un cierto grado de flexibilidad en sus materiales, pero solo un cierto, es menos flexible que esto. Entonces, ante una fuerza, por ejemplo, una distensión, porque haya un desajuste entre dos placas que se están moviendo una sobre otra, puede ocurrir un momento de tensión, una distensión. Si es temporal y es poquito, volverá a su forma original, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de una deformación temporal. Si yo me paso mucho tiempo o metiendo mucha energía, va a acabar quedándose deformado, no va a volver a su forma original. Esa es una deformación permanente. Pero todavía esa deformación ha sido aceptada por ese material porque tiene una flexibilidad y tiene una elasticidad que le permite, bueno, cuando ya se deforma y no vuelve, ya la elasticidad se ha perdido, ¿vale? Pero sigue siendo flexible. ¿Qué ocurre si ya someto la corteza terrestre? También es verdad que estos wobbles, como tienen esta forma, vuelven a... pero la corteza no hace eso, ¿eh? O sea, imaginaos una goma que no fuera un wobble, que fuera una goma elástica normal. Vale, si yo tiro mucho, es decir, la someto a muchísima presión, a muchísima fuerza tectónica, voy a acabar rompiéndolo, mi goma elástica. Entonces hemos superado el umbral de flexibilidad, el umbral de elasticidad y hemos llegado al punto de rotura. Eso no tiene ya remedio, se ha roto. Y eso cuando la corteza terrestre se rompe, como consecuencia puede dar lugar a una estructura geológica que se denomina falla tectónica. Si por ejemplo solo ha sido una deformación permanente, en vez de fallas lo que vamos a obtener es por ejemplo un pliegue tectónico, es decir, tenemos varias capas de la Tierra que en el caso de que se hayan contraído entre sí, que no solo puede ser tensión, también puede ser contracción, pues se han plegado entre sí. Yo tenía esto así, hago mucha presión, pling, y lo pliego. Entonces sería un pliegue, puede ser para arriba, puede ser para abajo, ¿vale? En la imagen que os he puesto es para abajo. La falla ya es una rotura y entonces los materiales estaban así y de tanto presionar ha hecho pling y uno se puede montar sobre otro, uno puede deslizar sobre otro. Hay diferentes tipos de fallas que las vamos a ver ahora mismo. Normalmente, como os decía, los pliegues ocurren por la compresión, pueden ser hacia arriba y quedan así como con forma de A, entonces se llaman anticlinal, o hacia abajo y entonces quedan con forma de sinclinal. Y las fallas suelen ser por lo contrario, por momentos de tensión, de separación, de distensión, y entonces acaban con la rotura. Si es una distensión, normalmente por la acción de la gravedad los materiales van a acabar cayendo hacia abajo, una parte que se rompe sobre la otra, y eso es lo que se llama una falla directa o normal. Normal porque va como la gravedad va hacia abajo. Si era por compresión, que también puede pasar, se monta uno sobre el otro, entonces tenemos una falla inversa, ¿vale? Porque ha ido en el sentido inverso a la gravedad, pero porque estábamos presionando, no estábamos tirando. Y luego a veces, en vez de haber un movimiento de hacia arriba o hacia abajo de las distintas capas de los materiales, ese movimiento puede ser horizontal, por ejemplo, en las fallas transformantes que hablábamos de los bordes transformantes. Entonces, en función de donde consideremos que está el eje de giro y de cómo se muevan, pues hablaremos de destrales o de sinestrales en función de si sobre el eje de giro van a la derecha o a la izquierda, destrales, sinestrales.
Todos estos movimientos de las placas tectónicas, de los bordes de las placas tectónicas, de los bordes divergentes, de los bordes convergentes, de los bordes transformantes, van a dar lugar a que en esas zonas haya riesgos geológicos, de los que ya hemos ido vislumbrando un poco antes, ¿vale? Una de esas consecuencias pueden ser, por ejemplo, los volcanes. De acuerdo, ya hemos hablado bastante de ellos, ocurre sobre todo en bordes divergentes y en bordes convergentes. El riesgo, simplemente, porque si ocurre en mitad del mar, pues ya está. Se denomina que es un riesgo geológico cuando puede afectar, como es en el caso del volcán de La Palma, puede afectar a personas o a sus bienes, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí ya sí se considera un riesgo geológico, si no, pues bueno, pues un volcán. Sí, alguna fauna y flora se habrá cargado, pero como somos así egoístas, pues nos da igual. Mientras que no provoque un tsunami ni nada, pues somos todos felices y ya está. Cuando sí afecta a seres humanos o a sus bienes, entonces ya sí lo consideramos riesgo geológico. Entonces, uno de los que ocurre de los riesgos típicos de las placas tectónicas es el vulcanismo. El otro riesgo geológico, y por eso también os estaba explicando un poco el tema de las fallas y las deformaciones, son los terremotos. ¿Cuándo ocurre un terremoto? Ocurre cuando sometemos a una zona de la Tierra a una gran compresión o a una gran distensión con unas cantidades de energías enormes y entonces superamos ese umbral de flexibilidad, ese umbral de elasticidad del material y se rompe. Suele ocurrir que hay una falla. Entonces, en ese momento puede ocurrir un terremoto. O simple y llanamente esa rotura no queda en equilibrio. Se ha roto, ala, pues ya está. Sino que esos materiales durante un montón de cientos de años o miles de años van a estar buscando su nueva estabilidad, su nuevo equilibrio. Y entonces en esos movimientos de búsqueda de estabilidad no es que lo busquen, es que ocurre, ¿vale? Por la gravedad o por el espacio que tienen. Entonces en esos puntos va a haber una inestabilidad y también en esos puntos puede ocurrir que haya terremotos. O que haya un cambio cerca y esa zona era más frágil porque estaba rota y entonces también puede ocurrir un terremoto ahí. ¿Qué es un terremoto? Pues simplemente una liberación de energía del interior de la Tierra enorme, no voy a decir otra palabra, que estamos en YouTube. Y entonces esa liberación de energía se transmite en forma de ondas y de vibraciones. Pero ondas y vibraciones tan grandes que las sentimos porque hay terremotos continuos y hay ondas y vibraciones que no somos capaces de percibir. A lo mejor otros animales sí, pero nosotros no. Y si ocurren en zonas urbanas, son un riesgo geológico porque pueden dañar construcciones, edificios, personas, bienes, etc. El ejemplo que tenemos más reciente, de verdad que vaya años llevamos, últimamente llevo diciendo esto me suena en demasiados vídeos de demasiadas cosas. El ejemplo más reciente son los terremotos de Granada. De hecho, estoy grabando ahora mismo en Granada. Aunque no vivo en Granada normalmente, ya lo sabéis. Entonces, donde ocurre esa liberación de energía, esa rotura o ese reajuste de la corteza, lo llamamos hipocentro, siempre dentro de la Tierra. La línea vertical que coincide con la superficie de la Tierra se llama epicentro y luego todas esas ondas sísmicas que se van a ir desplazando pues van a tener un frente de ondas sísmicas que es el que va a ir indicando por dónde va transmitiéndose. Hay diversos tipos de ondas sísmicas, no las vamos a ver, hay como cuatro grandes tipos, pero cada una tiene un efecto y al final pues va a provocar algún tipo de destrucción en los bienes humanos y por eso lo consideramos un riesgo geológico. ¿Qué podemos hacer o cómo vamos a clasificar, cómo podemos estudiar un poco los riesgos geológicos? ¿O qué va a definir que algo lo consideremos riesgo geológico? Pues básicamente va a estar dependiendo de 4 factores. El primero es la peligrosidad, es decir, cómo de peligroso es. Es decir, cada cuánto puede ocurrir, porque si puede ocurrir una cada millón de años, pues bueno, pues mala suerte si ocurre. Y luego también la violencia, es decir, cómo de fuerte o de grave va a ser, porque un vientecito no pasa nada, un huracán, muérete, ¿no? El segundo factor es la exposición, es decir, ¿quién se expone a eso? ¿Cuántas personas y cuántos bienes? ¿Y cuál podría ser la pérdida de personas y de bienes? Porque un vientecito no va a matar a nadie, un huracán sí y puede romper muchas cosas. La tercera es la que hace que un riesgo, que se considere un fenómeno geológico un riesgo, es la capacidad de predicción. Y en efecto, tanto los volcanes como los terremotos son 2 fenómenos
poco predecibles hasta que no va a ser ya inminente. Y entonces, como a veces no podemos predecir a tiempo, tenemos que tener la capacidad de prevención. Es decir, en cuanto nos damos cuenta, tenemos que estar preparados para poder hacer frente, desalojar a la gente con sus bienes para que no haya pérdidas, y luego también pues no construir en zonas con volcanes, o por ejemplo en el caso de Sicilia hay una zona, o en el caso de la isla de la Reunión, la zona por la que saben que cae la lava siempre, pues ahí no hay nada, hay lava de otras veces, pero no hay núcleos urbanos, ni personas, ni negocios, ni nada. Y luego también, por ejemplo, tener los medios de protección civil, ejército, policía, etcétera, preparados para que si hace falta evacuar, pues estén, o si necesito que la gente duerma, pues haya un polideportivo donde puedan dormir, que la Cruz Roja tenga alimentos, todo ese tipo de prevenciones. Entonces, en función de esos 4 factores, pues será el fenómeno de mayor riesgo o de menor riesgo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido interesante como siempre. Cualquier duda la dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.